El último tema que vamos a ver ahora en filosofía, en estas categorías filosóficas para el análisis político, es el tema del Estado, su naturaleza y su fin, o sea, es decir, para qué existe el Estado. Muy bien, veamos entonces el Estado. Comencemos. Primero, a modo de introducción, hacer estas tres anotaciones. Primero, el hombre es un ser, es un animal social por naturaleza, es un ser social por naturaleza. Luego hay que decir que en razón de esa naturaleza social que el ser humano tiene, debe unirse a otras personas para desarrollarse y cumplir sus fines, de modo que pertenece necesariamente a dos sociedades naturales. Estas son la familia y el Estado. Son las dos sociedades naturales a las que el ser humano pertenece en razón de su naturaleza social. Ahora bien, para decirlo así de modo inmediato, el fin del Estado son tres: armonizar, coordinar y estimular las diversas fuerzas sociales en orden al bien de todos y cada uno de los componentes. Esto dicho en modo genérico. Después vamos a ver cuál es el fin real del Estado. Ahora bien, intentemos entonces una descripción del Estado. ¿Qué cosa sería el Estado? El Estado es una sociedad compuesta por un gran número de personas que viven en un mismo territorio, que siguen leyes comunes y unen de modo armónico sus esfuerzos para obtener la mayor prosperidad temporal, que no es solo material, de los propios miembros. Entonces tienen un bien común. Entonces es un grupo completo, es un grupo perfecto, es un grupo de familias que buscan el bien común. Perdón. Ahora bien, los elementos esenciales, siguiendo esa definición, los elementos esenciales de esta familia son básicamente cuatro. Primero, es que es una población unida. Son personas, familias, sociedades, profesionales y territoriales. Es una población unida, primera nota esencial. Segunda, que es un territorio determinado. Tercero, que tiene en el caso, por ejemplo, de El Salvador, tenemos un poco más de 21.000 kilómetros cuadrados. Tercero, que tiene una supremacía, es decir, una potestad suprema de la que procede el orden jurídico institucional. Y cuarto, que es una organización política. Y en razón de esta organización, la voluntad del pueblo puede expresarse y ejecutarse, lo que más adelante le llamaremos partidos políticos. La tercera idea que necesito que tengamos en cuenta y es fundamentalísima en cuanto al Estado es el fin. ¿Para qué existe el Estado? En una palabra, si queremos decir cuál es el fin del Estado, el Estado existe por el bien común. Entonces, el fin del Estado es la promoción del bien común de la sociedad, que busca la perfección integral de la persona humana. La persona es el principio y el fin de la comunidad política. Es decir, la comunidad política existe por la persona. Entonces, no hay otra razón. La comunidad política existe por la persona. Ojo, estoy hablando en el orden ideal de las cosas. Ustedes podrán objetar y decir que en el orden real los políticos en realidad viven por ellos mismos, pero en el orden real de la política auténtica, la comunidad política existe en razón de la persona humana y busca ordenar rectamente las actividades y los esfuerzos de todos en la búsqueda de la felicidad de cada uno, entonces del bienestar, de que estén bien. Por tanto, el fin principal del Estado es la protección de la vida y de la paz. Sin estos dos términos, es imposible la promoción de todo aquello que constituye el bien común. No puede haber bien común si no se protege la vida y la paz. Ahora, para especificar más, para que desglosemos más, de modo más específico, este fin del Estado, veamos cuáles serían como los modos específicos en los que ese fin se realiza. Primero, protegiendo los legítimos derechos de cada ciudadano. Proteger los legítimos derechos de cada ciudadano. Segundo, promoviendo el desarrollo humano de todos los ciudadanos. El desarrollo humano, ojo, gentes, no se trata simplemente de que el Estado tiene que ser subsidiario, aunque sí es una de sus funciones, la última de hecho, pero el Estado debe de procurar las condiciones necesarias para que la persona viva bien. Recuérdense, en la clase anterior hemos visto qué significa bien común y entendemos por bien común las condiciones de posibilidad para que la vida humana se realice plenamente. El tercero es estimular las actividades privadas. No hay ningún problema que exista la empresa privada. Al contrario, más aún, el Estado debe estimular las actividades privadas. ¿Por qué? Porque garantizan el libre ejercicio, el intercambio monetario, la economía dinámica. Entonces es necesario que el Estado también estimule las actividades privadas, no solo los fines que le son propios.
Además, el Estado debe de buscar coordinar los esfuerzos para el bien común, de modo que tiene que aprender a dialogar con los distintos sectores, con las distintas instancias, para poder buscar el bien común. Una cosa que tantísimo hace falta hoy día aquí en nuestro país. Parece que una de las más grandes dificultades que tiene nuestro presidente es esto, coordinar esfuerzos para el bien común. O sea, básicamente solo los que les rezan a su propio santo son los que pueden acompañarse con él. De lo contrario, son enemigos y adversarios políticos. No, de hecho, el Ejecutivo, el Estado debe de buscar coordinar los esfuerzos para el bien común, vengan de donde vengan, siempre y cuando se respete el principio de legalidad que veremos más adelante. Entonces, no se trata de pactar con el diablo, pero sí de buscar coordinar los esfuerzos para conseguir el bien común de las personas. Además, busca desarrollar también su función subsidiaria. Ya vimos el principio de subsidiariedad, que significa básicamente que el Estado debe de ponerse en actitud de apoyo, de promoción, de desarrollo respecto a las entidades menores, respecto a las personas. Ahora bien, nosotros somos un Estado democrático. Vamos a verlo en su naturaleza y en sus funciones así bien básicas para que tengamos en extrema síntesis de qué va esto. ¿Cómo se entiende un Estado democrático? El Estado democrático es un régimen político que institucionaliza la participación del pueblo en la organización y ejercicio del poder político mediante la intercomunicación o diálogo permanente entre gobernantes y gobernados, con respeto de la dignidad y libertades humanas y los derechos de los grupos intermedios entre individuo y Estado en consonancia con el bien común. Entonces, para decirlo en síntesis, en el Estado democrático hay una sinergia entre el poder político y el pueblo, tanto así que democracia, por definición, ya lo vimos cuando en las primeras clases, cuando veíamos el sistema político aristotélico, la democracia, perdón por los perros, la democracia es el poder del pueblo, el poder que ejerce el pueblo por medio de sus representantes, en el caso de aquí en nuestro país. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las características de un poder democrático? La primera es la supremacía del pueblo. Es el pueblo el que tiene el poder. Lástima que no nos recordamos de eso aquí en nuestro país, pero es el pueblo. Segundo, la limitación de la autoridad del órgano de gobierno mediante la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, en un Estado democrático tenemos la división de poderes. No se puede atribuir el poder a una sola persona. Eso es peligrosísimo. Eso se llama autocracia, cuando las decisiones de todos los ámbitos las toma una única persona. Y eso es un grave problema. En un Estado democrático necesitamos la limitación de la autoridad por medio de los tres órganos. Luego tenemos el principio de legalidad. En el Estado de Derecho, el gobernante debe actuar dentro del marco constitucional de la legalidad. Y esto es una cosa que, híjole, van a perdonar ustedes, pero o los que sean así muy proselitistas de las cuestiones políticas en turno, pero estas características hoy día están bien en jaque, ¿eh? El principio de legalidad incluido. Además, tenemos siempre en las características la participación del pueblo que se ejerce por representantes. En nuestro caso tenemos lo que se llama una democracia representativa que se ejerce mediante los partidos políticos. Está el principio del pluralismo, que significa que las decisiones las toma la mayoría. Yo en eso de pronto no estoy tan de acuerdo, porque aunque todas las moscas coman basura, no significa que la basura sea buena, ¿ok? Entonces, los partidos políticos, ya lo decía antes, manifiestan la heterogeneidad, de la población, y es el modo en que el pueblo participa. En nuestro país, el tipo de gobierno que tenemos, el tipo de Estado, es una democracia representativa. No es que todo el pueblo esté en el gobierno, sino que aquellos que son constituidos como representantes del pueblo. Dicho sea de paso, nosotros no elegimos esos representantes, por desgracia, los eligen siempre las cúpulas partidarias. Votamos por esos representantes. Luego, otra cosa indispensable es el relevo, los relevos generacionales. Los gobernantes deben de ser relevados. De hecho, nosotros aquí en El Salvador tenemos un gran problema respecto a esto. Los diputados llevan años, una vida metidos en la Asamblea Legislativa
sin experimentar relevo alguno, y eso es indispensable en una democracia. Finalmente, el control. Es el pueblo el que debe velar por el buen uso de la democracia, fiscalizar y criticar el uso de la autoridad. Entonces, no hay ningún problema, es el pueblo quien ha votado por esos representantes. Por tanto, el pueblo también debe de estar siempre pilas para controlar lo que sus gobernantes hacen. Bueno, un placer, un gustazo como siempre en estas temáticas.